en el corazón de Waco, Texas, bajo un sol espeso que parece apegarse a la piel como miel caliente, un niño delgado, con una voz demasiado grande para su cuerpo, se puso frente a una congregación que temblaba de emoción. El coro guardó silencio, el piano dejó caer sus últimas notas como un suspiro, y entonces el niño cantó. Aquella voz, clara, dorada, impregnada de un alma que parecía demasiado vieja para un cuerpo tan joven, iluminó la iglesia como un rayo de luz atravesando vitrales antiguos. Los feligreses dejaron de abanicar el aire sofocante. Las madres miraron con asombro. Incluso los hombres más duros se limpiaron las esquinas de los ojos con la manga de la camisa. Su nombre era Tony Thompson, y aún con apenas 10 años, cantaba como si ya hubiera sobrevivido a un sinfín de desamores que no le correspondían por edad. No era imitación, no era talento infantil, era sentimiento puro, una verdad desnuda que vibraba en cada sílaba. A los 16 años, aquel mismo muchacho se convertiría en el líder de uno de los grupos de R&B más importantes de los años 90, High Five, y su voz, la misma que había nacido en iglesias de madera en Texas, se transformaría en el sonido de una generación entera. I Like the Way the Kissing Game no era solo una canción, era el latido de una época. Resonaba en las pistas de patinaje, en las radios de dormitorio, en las fiestas de instituto donde los adolescentes descubrían el ritmo del primer amor. Tony no solo cantaba, Tony marcaba memorias, pero cuanto más alto subía, más largas se volvían las sombras. La fama llegó rápida, el dinero llegó lento, y detrás de las sonrisas de las portadas se escondían contratos injustos, expectativas insoportables y la guerra silenciosa de una adicción que empezaba a enroscarse en su vida como una serpiente paciente. La industria lo presentaba como un sueño hecho realidad. Pero dentro, Tony cargaba un peso que ningún adolescente debería llevar. El chico que cantaba sobre amor inocente empezaba a conocer la cara más cruel del éxito, la soledad, la presión y el costo emocional de ser la voz que todos querían escuchar, aunque nadie quisiera escuchar al hombre detrás de ella. Años después, cuando las luces se apagaron y los escenarios quedaron en silencio, la historia de Tony Thompson se convertiría en una de las tragedias más profundas del R&B moderno. Una historia que recordaba al mundo, una verdad que la música siempre intenta cantar y pocas veces quiere admitir. El talento puede elevarte a las estrellas, pero el dolor tiene la habilidad de devolverte a tierra con una fuerza brutal. En una noche de junio de 2007, en el mismo Texas donde todo había comenzado, el eco de su voz se apagó para siempre. Tony, el niño que había hecho llorar a una iglesia entera, perdió la batalla por su propia vida. Este es su ascenso y su caída, la historia de Tony Thompson, la voz que hizo sentir joven al mundo entero, y el silencio devastador que dejó atrás. Antes de que los discos de oro colgaran de las paredes, y antes de que los fans gritaran su nombre en escenarios iluminados, Tony Thompson era solo un niño flaco de Waco, Texas, persiguiendo un sonido que parecía seguirlo a todas partes. No nació en la fama, nació en la música. Sus primeros recuerdos eran himnos que retumbaban contra las paredes de madera de la iglesia local, el aroma de las comidas del domingo y las manos que aplaudían al ritmo de la fe. Desde los 8 años, su voz ya llevaba la profundidad de un alma adulta. Cantaba en el coro juvenil con una fuerza que hacía que los cantantes mayores giraran la cabeza. Aquel talento no podía ocultarse. En pocos meses, todo el mundo en la comunidad murmuraba lo mismo. Ese niño va a ser una estrella. Pero Tony no buscaba problemas, buscaba micrófonos, concursos de talento, eventos escolares, ferias locales, festivales religiosos. Donde hubiera un escenario, Tony estaba allí. Y casi siempre ganaba. Para él, los trofeos no significaban nada. Lo que importaba era el instante sagrado en el que una audiencia contenía el aliento después de que él alcanzaba una nota perfecta. Ese momento de asombro, ese temblor en la sala, era lo que lo hacía sentir vivo. En casa, Tony sonaba en grande, veía a Michael Jackson en la televisión y estudiaba cada paso, cada gesto, cada respiración. Quería cantar como él, moverse como él, no para ser famoso, sino porque en Michael veía el espejo de lo que un chico negro con un sueño podía llegar a ser. Una noche, cantando en un pequeño evento de Waco, Tony conoció a William Walton, un cantante local que pertenecía a un grupo llamado Adore. Ellos habían sido los primeros en su ciudad en firmar con Jive Records, un logro inmenso para un grupo de Texas. Walton vio en Tony lo que todos veían, un talento crudo, imparable, una voz que no pertenecía a su edad.
Le hizo una promesa que cambiaría su vida. Si yo llego, vendré por ti. Y cumplió su palabra. Meses después, Walton presentó a Tony a dos managers de Nueva York, Vinnie Bell y Robert Ford, quienes buscaban a la próxima sensación adolescente. Querían una voz joven, pero con un alma capaz de cargar el peso del R&B. Cuando Tony cantó para ellos, la habitación quedó inmóvil. No escucharon a un niño, escucharon a una estrella. En semanas, Tony estaba volando a Nueva York, conociendo productores, grabando maquetas y entrando en un mundo que se alejaba completamente del que conocía. El pequeño muchacho que cantaba entre bancos de iglesia ahora caminaba por pasillos de estudios profesionales. Llevó consigo a dos amigos cercanos, Toriano Isley y Russell Neal, dos jóvenes con grandes voces y sueños incluso más grandes. Juntos se hicieron llamar The Playmates. Eran un grupo de adolescentes con hambre, talento y cero miedo. Su sonido llamó la atención de JV Records, un sello que pronto confiaría en ellos para convertirse en su primera gran apuesta en el R&B juvenil. Contratos firmados, vestuarios comprados, calendarios planeados. El sueño había comenzado. Tony Thompson, el niño de Waco, estaba a punto de pasar de los solos de iglesia a las giras mundiales. No sabía que el precio de ese sueño sería más alto de lo que cualquier muchacho pudiera imaginar. El sueño de Tony Thompson ya no era un sueño. Era real. 5 adolescentes de pequeñas ciudades ahora estaban bajo luces cegadoras, con micrófonos en la mano y miles de fanáticos gritando sus nombres. High Five había llegado. Su primer sencillo, I Just Can't Handle It, fue solo el comienzo. Con armonías suaves, coreografias pulidas y la voz de Tony brillando como oro, el grupo atrajo la atención del público juvenil. Pero el verdadero cambio llegó meses después. En el otoño de 1990 salió a la luz I Like the Way the Kissing Game, una canción producida por el legendario Teddy Riley. No era simplemente un tema más del R&B, era un himno. En las pistas de patinaje, en los radios de los dormitorios, en las fiestas de instituto, en las primeras citas, esa melodía estaba en todas partes. Era la banda sonora de una generación, y al centro de todo estaba Tony, con su voz suave, juvenil e inolvidable. El sencillo llegó al número 1 del Billboard Hot 100 y se mantuvo allí varias semanas. I-5 se volvió un fenómeno. Apenas con 16 años, Tony era ya el sonido del amor adolescente. Aparecían en programas de televisión, en revistas, en giras que cruzaban Estados Unidos. Una noche lucían ropa callejera. La siguiente, trajes elegantes. Todo parecía perfecto. Pero la perfección es un espejismo peligroso. Detrás de los gritos y las cámaras, la realidad era mucho más oscura. Eran solo niños, obligados a comportarse como hombres. Hacían entrevistas antes de desayunar, vuelos interrumpidos por firmas de autógrafos y presentaciones constantes sin descanso. Mientras el público veía magia, ellos vivían agotamiento. Y entonces llegó la tragedia. Toriano Isley, uno de los miembros fundadores, fue arrestado por asesinato. Él afirmaba que había sido defensa propia, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Hi-5, los chicos limpios e inocentes del R&B, quedó manchada. JV Records no podía esperar. Isley fue reemplazado por Treston Irby, un joven cantante de gospel cuyo talento dejó atónitos a todos en su audición. El grupo siguió adelante, pero la herida quedó abierta. Su siguiente sencillo, I Can't Wait Another Minute, llegó al número 1 en las listas de R&B, y el público los recibió con entusiasmo renovado. Incluso aparecieron en la banda sonora de Boys in the Hood con la canción Too Young, donde un joven prodigy, aún desconocido, grabó su primer verso de rap. Hi-5 ya no era solo un grupo. Eran el sonido de principios de los años 90, pero el éxito traía presión. Dinero, fama y fiestas llegaron demasiado rápido, demasiado pronto. Los chicos eran tratados como adultos, rodeados de gente que los guiaba mal. Mientras las multitudes gritaban, los cheques no reflejaban el mismo brillo. La discográfica decía que estaban en números rojos. Querían respuestas. Fue entonces cuando las grietas se transformaron en rupturas. Russell Neal exigió transparencia financiera. Nadie lo apoyó. Decidió marcharse. Para él, el sueño ya no valía la pena si venía acompañado de mentiras. En 1992, un nuevo golpe sacudió al grupo. Durante una gira promocional en Florida, su compañero Roderick Pooh Clark fue expulsado de la furgoneta en un accidente y quedó paralizado del pecho hacia abajo,
Nunca volvería a caminar. Algo se rompió definitivamente en todos ellos. La música continuó, pero la alegría que los había unido empezó a desaparecer. Y Tony, que siempre había sido la chispa que iluminaba el escenario, empezó a cargar un dolor que no sabía cómo soportar. La caída de High Five no llegó de golpe. Llegó disfrazada de éxito. A primera vista, el grupo seguía triunfando en 1993. Tenían discos de platino, giras, entrevistas y un público fiel que conocía cada nota de sus canciones. Pero por dentro, todo se estaba desmoronando. La fama, que antes era un sueño brillante, comenzó a sentirse como una carga insoportable. Tony Thompson, el chico tímido de Waco que había conquistado al mundo con su voz, se encontraba en el centro de una tormenta emocional. Era el rostro del grupo, el responsable de mantener viva la magia incluso cuando ya no quedaba alegría. Cantar seguía siendo su refugio, pero la presión de ser la estrella consumía cada vez más espacio en su vida. Y aunque él sonreía en los escenarios, la fatiga y la tristeza lo acompañaban a cada ciudad. En medio de ese agotamiento, llegó una oferta que cambiaría todo. Jive Records quería convertirlo en solista. Los ejecutivos le susurraban al oído lo que muchos jóvenes quieren escuchar: tú eres el verdadero talento, tú no los necesitas. Tal vez lo creyó, tal vez quería creerlo. Durante años le habían repetido que su voz era única, que podía convertirse en el próximo gran nombre del R&B. En 1995, el grupo dejó Jive y firmó con Giant Records. El plan parecía perfecto. Tony lanzaría su álbum solista, Sensational, y luego High Five regresaría con un nuevo proyecto. Pero la discográfica tenía otras intenciones. Ellos no querían un grupo, querían una estrella. Querían a Tony. Para su debut en solitario, invirtieron grandes cantidades de dinero. Convocaron a productores legendarios: Teddy Riley, Babyface, I'll Be Sure, Puff Daddy y Missy Elliott, todos reunidos para crear un disco impecable. Las canciones eran sólidas, la producción exquisita. Tony estaba en su mejor momento vocal. Sensational debió haber sido un éxito rotundo, pero fracaso, no por falta de talento, sino porque la industria, ese mismo monstruo que lo había impulsado al estrellato, no estaba lista para apostar por él sin el respaldo de su grupo. La promoción fue tibia, las ventas bajas y el entusiasmo del sello desapareció casi al instante. En cuestión de meses, Giant Records dejó caer tanto a Tony como a High Five. A partir de ese punto, el rumbo de Tony cambió para siempre. El chico que había sido entrenado para brillar se encontró en la oscuridad, sin escenario, sin contrato y sin rumbo. La decepción se convirtió en un vacío profundo, un lugar donde la voz ya no bastaba para sostenerlo. Fue entonces cuando las sombras que lo habían rondado desde la adolescencia se volvieron más fuertes. La adicción, que siempre había estado al acecho, se abrió camino en su vida con una fuerza destructiva. Cocaína, heroína, cualquier cosa que ofreciera silencio por unas horas. Sus amigos intentaron ayudarlo, hablarle de rehabs, de segundas oportunidades, de redención, pero el dolor que sentía era demasiado grande y demasiado antiguo. Ese fue su punto de inflexión, el momento en el que la fama dejó de ser su impulso para convertirse en su carga, el instante en que Tony, el prodigio que había emocionado al mundo entero, empezó a perder la batalla más importante, la batalla contra sí mismo. La historia de Tony Thompson, en los años posteriores a su caída del estrellato, dejó al descubierto una verdad que suele esconderse detrás de los escenarios y los aplausos. La fama puede levantar a un artista hasta lo más alto, pero no enseña a vivir cuando las luces se apagan. Lo que siguió para Tony no fue solo una lucha contra la industria, sino una lucha contra sí mismo, contra sus heridas, contra un sistema que lo había moldeado para brillar, pero jamás para resistir. Después del fracaso de su álbum solista, Tony intentó levantarse. Había pasado de ser la voz de una generación a un joven perdido entre contratos rotos y sueños que se desvanecían. Y sin embargo, todavía tenía esperanza. La música era lo único que no lo había abandonado. En 2005 lanzó un nuevo proyecto llamado The Return, convencido de que podía recuperar su lugar. Colaboró con grandes nombres de Houston, como Bun B, Paul Wall y Mike Jones. Tenía talento, tenía experiencia, tenía hambre de regresar, pero el mundo había cambiado. El público ya no buscaba la dulzura del R&B juvenil que Tony había dominado. Las radios sonaban diferentes. Los sellos discográficos ya no apostaban por el mismo sonido. Y la fama, esa vieja amiga traicionera, no regresó por él.
A ese golpe profesional se sumó otro aún más profundo, la batalla con su adicción. Los amigos decían que Tony quería cambiar, que estaba intentando dejar atrás las drogas. El metadona en su cuerpo el día de su muerte lo demostraba. Intentaba recuperarse, intentaba salir a flote, pero la adicción no perdona. Es un enemigo silencioso, uno que te promete alivio mientras te quita todo lo que amas. Mientras tanto, la antigua hermandad de High Five se desmoronaba. Algunos compañeros encontraron trabajos comunes. Otros siguieron en la música sin lograr grandes éxitos. Y algunos, como Russell Neal, descendieron a abismos inimaginables. Lo que antes fue una familia ahora era un recuerdo fragmentado, quebrado por tragedias, pérdidas y decisiones que marcaron sus vidas para siempre. En medio de todo ese caos, Tony dejó una lección valiosa, una que trasciende la fama y la música. La vida no se mide por los aplausos ni por los números uno en las listas, se mide por la capacidad de sostener el alma cuando las luces se apagan. El talento puede abrir puertas inmensas, pero la fortaleza emocional y el entorno adecuado son los que mantienen esas puertas abiertas. Tony también enseñó otra verdad profunda. Cuando un niño es empujado demasiado pronto a un mundo que no está hecho para él, sus heridas crecen con él. La industria lo moldeó como un producto, pero nunca lo ayudó a ser un hombre. Le exigió perfección, madurez y disciplina a una edad en la que apenas empezaba a descubrir quién era. Su vida es un recordatorio de que incluso las voces más brillantes pueden quebrarse si nadie las escucha fuera del escenario. Un testimonio doloroso de que la fama no es salvación, sino una prueba que solo se supera con apoyo real, amor genuino y un espacio seguro para sanar. Cuando la noticia de la muerte de Tony Thompson se difundió el 1 de junio de 2007, muchos se negaron a creerlo. No podía ser. No el chico que había hecho que toda una generación se enamorara con una sola nota. No el joven cuya voz había iluminado radios, fiestas y corazones durante años. Pero era cierto. Tony había muerto solo. En el mismo Waco, donde su vida musical había comenzado, a pocos kilómetros de la iglesia, donde un día hizo llorar a hombres adultos con su voz infantil. La escena fue silenciosa, casi cruel en su sencillez. Unas unidades de aire acondicionado detrás de un edificio, el calor pegajoso del verano tejano y el cuerpo de un hombre que había intentado luchar contra sus demonios hasta el final. El informe del forense reveló rastros de metadona, señal de que Tony intentaba dejar atrás la heroína. Ese detalle partió el alma de quienes lo conocían. Estaba peleando por su vida, pero la esperanza, a veces, llega demasiado tarde. Las reacciones fueron inmediatas. Fans de todas partes escribieron tributos, compartieron recuerdos, publicaron videos de conciertos de los 90. Tony no era solo un cantante para ellos, era un fragmento de su juventud, una melodía que los había acompañado en momentos que nunca olvidarían. Sus antiguos compañeros de High Five también quedaron devastados. Marcus Sanders y Treston Irby recordaron conversaciones recientes, planes de reunirse, de volver a grabar juntos, de sanar viejas heridas. Dijeron que Tony sonaba optimista, decidido a cambiar su vida, pero la tragedia no terminó con él. Con el tiempo, la historia de High Five se volvió una especie de maldición silenciosa. Roderick Pooh Clark, paralizado desde el accidente que destrozó al grupo, falleció años después debido a complicaciones de salud. Russell Neal, atrapado en una espiral de inestabilidad mental, fue arrestado en 2014 por el asesinato de su esposa. Treston Irby sobrevivió milagrosamente a un tiroteo en 2009. Era como si la sombra de la fama temprana hubiera dejado cicatrices profundas en todos ellos. Y sin embargo, a pesar de las tragedias, algo de Tony permanece intacto. Cada vez que suena I Like the Way de Kissing Game en la radio, hay un brillo especial en su voz, una inocencia imposible de reproducir, una calidez que parece detener el tiempo. Esa es la prueba de que algunos artistas no desaparecen realmente. Viven en los recuerdos que crean, en las emociones que despiertan, en las canciones que continúan respirando mucho después de que ellos ya no están. La historia de Tony Thompson no es solo una tragedia, es un recordatorio poderoso de lo que significa ser humano en un mundo que exige perfección, de cómo un talento extraordinario puede iluminar millones de vidas pero no siempre logra salvar a quien lo posee, de cómo los sueños, por más altos que vuelen, necesitan un suelo seguro donde descansar. Hoy, Tony descansa lejos de los escenarios, lejos de la presión, lejos de los contratos que lo moldearon y de las adicciones que lo persiguieron. Pero su voz sigue viva, suspendida en el aire entre estaciones de radio, en listas de reproducción nostálgicas, en la memoria de quienes crecieron con su música.
Tony Thompson no consiguió el final que merecía, pero sí dejó un legado que jamás se apagara, porque algunas voces no mueren, simplemente siguen sonando, suaves y eternas, en el corazón de quienes aprendieron a sentir con ellas.